Bienvenidos a mi canal de 3 crochet. Hoy vamos a hacer un blusón o poncho de verano usando este hilo de Hobbii Rainbow Bamboo, que es 60% bambú viscoso y 40% algodón. Este hilo tiene un grosor de 2 y lo voy a tejer con un gancho de 3.50 milímetros. El punto que vamos a hacer hoy es múltiplo de 10 más 4. Yo aquí les voy a dejar sugerencias para varias tallas. El tutorial de hoy es para una talla small medium y voy a hacer una muestra de 40 cadenas más 4. Entonces vamos a comenzar con un nudo deslizado para hacer las cadenas de 10 en 10. En este caso van a ser 40. Finalizadas las cadenas que necesitemos para cada una de las tallas, vamos a agregarle las 4 cadenitas. 1, 2, 3 y 4. Tomamos hilo y nos vamos a ir al séptimo punto de cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí en el séptimo vamos a hacer un punto alto. Tomamos hilo y vamos a hacer otro punto alto. Así vamos a continuar hasta tener un total de 6 puntos altos, uno sobre cada punto de cadena. Tenemos el cuarto, vamos a hacer el quinto y el sexto punto. Ahora vamos a separar con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos a saltar 1, 2, 3 y 4 puntos, y en el quinto vamos a hacer un punto alto y vamos a repetir 6 puntos altos, uno sobre cada punto de cadena, igual que hicimos anteriormente. Ya tenemos el cuarto, vamos a hacer el quinto y el sexto punto alto. Separamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomamos hilo y nos vamos a saltar 1, 2, 3 y 4 puntos de base, y en el quinto hacemos un punto alto y repetimos 6 puntos altos. Así es la secuencia hasta el final de la vuelta. Estamos finalizando esta vuelta y ahora aquí al final vamos a hacer 1 y 2 cadenas. Tomamos hilo, nos vamos a saltar un punto de base y en el último punto hacemos un punto alto. Vamos a subir con 1, 2 y 3 cadenas que me representan un punto alto y una cadena más de separación. Tomamos hilo, giramos el trabajo y ahora aquí en este espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos. Tomamos hilo y nos vamos directamente al espacio de las 5 cadenas y ahí vamos a hacer un punto alto, otro punto alto y un tercer punto alto, y vamos a separarlo con 5 cadenas. Tomamos hilo y volvemos a repetir 3 puntos altos en el espacio de las 5 cadenas. Y ahora tomamos hilo y nos vamos directamente al espacio de las 5 cadenas y ahí hacemos 3 puntos altos separados por 5 cadenas. Tomamos hilo y volvemos a repetir 3 puntos altos. Tomamos hilo y nos vamos directamente al espacio de las 5 cadenas y ahí volvemos a repetir 3 puntos altos separados por 5 cadenas y hacemos nuevamente 3 puntos altos. Esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo 3 puntos altos en el espacio aquí de las 2 cadenitas. Separamos con una cadena para finalizar igual que comenzamos y en ese mismo espacio hacemos otro punto alto. Así nos tiene que quedar. Entonces ahora vamos a subir aquí con 1,
2 y 3 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y en este espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Separamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas y ahora en el espacio de las 5 cadenas vamos a hacer 6 puntos altos. Vamos a hacer el quinto y el sexto punto alto. Hacemos nuevamente 5 cadenas, tomamos hilo y nos vamos al espacio de las 5 cadenas y ahí repetimos 6 puntos altos. Volvemos a separar con 5 cadenas y en el espacio de las 5 cadenas ahí hacemos 6 puntos altos. Esto es lo que vamos a hacer por esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 5 cadenas y haciendo 3 puntos altos en el espacio aquí. Así hemos finalizado igual que comenzamos, con 3 puntos altos. Entonces ahora vamos a subir con 1, 2, 3 y 4 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y en este espacio de las 5 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos separados por 5 cadenas y 3 puntos altos más en ese espacio. Tomamos hilo y nos vamos al siguiente espacio de 5 cadenas y repetimos la misma secuencia de 3 puntos altos separados por 5 cadenas y nuevamente 3 puntos altos. Y esto es lo que vamos a hacer por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta haciendo una cadena y un punto alto sobre el tercer punto de cadena. Ahora vamos a subir aquí con 5 cadenitas. Tomamos hilo, giramos el trabajo y ahora vamos a ubicar aquí 6 puntos altos en el espacio de las 5 cadenas. Esta vuelta va a ser igual a la primera vuelta. Ya tenemos los 6 puntos altos y así nos queda. Estamos repitiendo esta primera vuelta y continuamos separando con 5 cadenas. Tomamos hilo y volvemos a hacer 6 puntos altos en el espacio de las 5 cadenas. Así vamos a continuar la secuencia por toda esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta con 2 cadenitas, tomando hilo y nos vamos ahora aquí al tercer punto de cadena y vamos a hacer ahí un punto alto. Subimos aquí con 1, 2, 3 y 4 cadenas, tomamos hilo, giramos el trabajo y en este espacio vamos a hacer los 3 puntos altos. Como ven, esta vuelta que estamos haciendo ahora es igual a la segunda vuelta. Y aquí habíamos repetido la primera vuelta y ahora estamos repitiendo la segunda vuelta. Ahora vamos a tomar hilo y nos vamos directamente sobre el espacio de las 5 cadenas y vamos a hacer los 3 puntos altos separados por 5 cadenas y 3 puntos altos más en ese mismo espacio. Tomamos hilo y nos vamos directamente al siguiente espacio y hacemos el otro set
de 3 puntos altos separado por 5 cadenas y 3 puntos altos. Y esta va a ser la secuencia de esta vuelta. Vamos a finalizar esta vuelta tomando hilo y vamos a hacer en el último espacio 3 puntos altos, una cadena de separación y ahí mismo en ese espacio volvemos a hacer otro punto alto. Y así hemos finalizado igual que comenzamos. Ahora vamos a continuar repitiendo estas 4 vueltas así consecutivamente hasta alcanzar el largo que necesitemos. Aquí yo les voy a estar dejando sugerencias de medidas para las diferentes tallas. Para esta talla Small Medium yo voy a tejer 25 vueltas que me van a representar 38 centímetros de largo. Entonces cuando alcancemos el largo para cada una de nuestras tallas nos vamos a encontrar nuevamente. Aquí les muestro cómo nos ha quedado. Entonces ahora vamos a hacer otra pieza igual a esta para la espalda. Después que tengamos el frente y la espalda terminados, vamos a definir la abertura para el cuello. En este caso van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. He dejado 8 espacios de 5 cadenas y ahí he puesto mi marcador. 8 espacios a cada lado para tener una abertura de 30 centímetros. Pero ustedes eso lo pueden ajustar a su gusto. Lo pueden hacer más cerrado o más abierto. Entonces, ahora vamos a enfrentar las piezas para comenzar a cerrar aquí en el brazo y el hombro hasta la altura del marcador. Yo finalicé las piezas en la vuelta de 6 puntos altos, 5 cadenas, igual que el comienzo. Y no corté la hebrita de hilo porque me va a servir para cerrar. Si ustedes la cortaron, no importa porque pueden atar hilo y comenzar a cerrar. Tengo enfrentado el trabajo, tengo los derechos hacia adentro y el revés hacia afuera. La parte que nos queda abultadita, ese va a ser el revés. ¿Ve? El frente es la parte donde podemos ver la cadenita y esa es la que vamos a dejar hacia adentro. Entonces he tomado las dos piezas y las he ajustado con el marcador para definir el cuello. Entonces nos vamos a ir aquí al extremo de la pieza donde dejamos la hebrita y ahí vamos a comenzar a cerrar. Ya introduje aquí el gancho en la gasita y me voy ahora a ir aquí al tercer punto de cadena. Voy a introducir el gancho, voy a sacar por esa gasita y voy a asegurar con una cadena. Aquí tengo 2 cadenitas, entonces voy a irme al siguiente punto de cadena por un lado y por el otro y me deslizo. Tomo hilo y me deslizo. Voy a tomar el siguiente punto de cadena de un lado y ahora del otro lado y me deslizo. Y ahora lo vamos a hacer sobre los puntos altos. Aquí tenemos una V, una V del otro lado, una V de este lado y una V del otro lado. Entonces vamos a tomar el gancho por la primera V del primer punto alto de este lado y por la primera V del punto alto del otro lado y nos deslizamos. Vamos a tomar el segundo punto alto por debajo de la V y por debajo de la V del otro punto alto tomamos hilo y nos deslizamos. Y así nos vamos a ir deslizando punto por punto, donde tengamos los puntos altos sobre las V's de los puntos altos y donde tengamos las cadenitas cadena por cadena. Así hasta llegar al marcador. Aquí quité el marcador porque ahora voy a cerrar sobre ese punto alto donde lo tenía. Aquí me voy a ir por debajo de esta V del punto alto y por debajo de la otra V del punto alto contrario. Tomo hilo y paso por la gasita. Tomo hilo y aseguro. Y ahí corté el hilo
Y así es como nos ha quedado por el revés. Nos ha quedado enfrentado los puntos. Por eso es importante deslizarnos 6 puntos sobre los puntos altos y 5 sobre las cadenitas. Así vamos contando para que nos queden parejos. Entonces vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a cerrar con puntos deslizados. Aquí les muestro cómo nos quedó el cierre por el derecho. Después le vamos a poner un pañito con la plancha para que no nos quede cerrado de esta forma, se nos abra. Entonces ahora vamos a comenzar a cerrar en los costados. Aquí tenemos el hombro y ahora vamos a cerrar el costado. Yo aquí les voy a estar dejando sugerencias de medidas para la abertura del brazo. Para esta talla yo voy a dejar una abertura de 18 centímetros y voy a cerrar el resto. Entonces yo aquí até hilo, introduje el gancho por el primer punto de este lado y me voy a ir del otro lado. Voy a tomar el primer punto de cadena, voy a tomar el hilo, voy a sacar y voy a hacer una cadenita. Si a ustedes se les dificulta cerrar con punto deslizado en el costado por la forma en que tenemos los puntos, lo pueden hacer con una aguja lanera y es lo mismo. A mí siempre me es más fácil hacerlo con el gancho. Entonces me voy aquí donde tengo los puntos altos, me voy a deslizar 2 veces. Voy a tomar el punto, siempre voy a tratar de tomar 2 hebras de hilo por ambos lados y me voy a deslizar por segunda vez. Entonces ahora me voy a ir aquí sobre estos puntos de cadena de este lado y del otro lado igual, lo tomamos igual aquí y pasamos el gancho y nos deslizamos. Y así nos vamos a estar deslizando 2 veces donde tenemos las cadenas o los puntos altos, 2 veces. Así hasta llegar al marcador. Ya terminé de deslizarme todos los puntos aquí en el costado. Así nos ha quedado por el revés. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Vamos a dejar igual una abertura de 18 centímetros. Aquí les muestro cómo nos quedó cerrado el costado por el derecho. Vamos a hacer lo mismo que en los hombros. Le vamos a poner un pañito y le vamos a pasar la plancha. Como ven, como hemos cerrado punto por punto, nos quedan parejos todos los puntos. Vamos a comenzar a ponerle los flecos al poncho. Podemos usar 3 hebras, 4 hebras. Yo le voy a estar poniendo unos flecos de alrededor de 32 a 34 centímetros. Voy a usar un gancho de 6 milímetros para poner los flecos. Vamos a doblar las hebritas de hilo a la mitad de esta forma y vamos a escoger cualquiera de los orificios que tengamos. Vamos a tomar las hebras y las vamos a pasar por el orificio. Vamos a tomarla todas las hebras juntas y la vamos a pasar por esa gasita y así de esta forma nos quedan los flecos. Vamos a repetir otro. Aquí tengo las 4 hebritas nuevamente, las vamos a dividir a la mitad y vamos a escoger otro orificio. Tomamos la gasita, la pasamos por ese orificio, tomamos todas las hebritas y las vamos a pasar por esa gasita. Y así de esta forma nos ha quedado. Entonces vamos a continuar colocando los flecos en todos los orificios. Entonces nos vamos a encontrar cuando hayamos terminado. Aquí les muestro cómo nos han quedado los flecos terminados. La abertura de la manga, el cuello, y ahora se las voy a mostrar en la modelo para que realmente puedan apreciar lo hermosa que queda esta prenda.
Hola mis amantes del crochet, gracias por acompañarme hasta el final de este tutorial donde hemos realizado este poncho que nos ha quedado hermoso. Es una prenda elegante, veraniega, fresca, aunque también lo podemos usar en los meses de invierno con un suéter de cuello alto y le daremos ese toque de glamour que a veces andamos buscando. Los invito a suscribirse, a que den like, a que compartan y a que me sigan en Instagram de 3 Crochet. Nos vemos, bye bye.